Hola, ¿cómo están? Seguimos en nuestra serie hablando acerca de redención. Quiero decirte que entender esto nos da una mayor seguridad luego para vivir en nuestra vida cristiana. Entender lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque muchas personas creen en Jesús, pero no saben por qué Jesús tuvo que morir por ellos. A veces predicamos acerca del Evangelio. Jesús murió por nosotros, fue resucitado al tercer día, pero no muchas personas tienen el entendimiento claro de por qué fue que Jesús tenía que venir y morir en esa cruz. Entonces, estoy convencido de que esto va a ayudarte para establecerte en la fe, en lo que Jesucristo ha hecho por ti. Y como la Biblia dice, todo aquel que cree en Él y en lo que Él hizo, tendrá vida eterna, obtendrá la salvación. Entonces, también te va a ayudar y animar y te va a dar más confianza al momento de compartir esta buena noticia con tus amigos, con los seres queridos o aún con los que no conoces. Entonces, ayer estábamos hablando cómo fue que el hombre fue creado por medio de Dios cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vimos que el hombre nunca fue creado para ser esclavo, ni fue creado de esclavo. Él fue creado un hombre en total libertad. Cuando Él fue creado, entró en el reposo de Dios. Él no tuvo que hacer nada para merecer ser el rey de todo lo que Dios había hecho, para que Dios dijera, sabes, hijo, te lo mereces, vas a ser el dueño de todo lo que he hecho. Él no hizo nada, simplemente fue creado y Dios le dijo, eres el rey de todo esto, el dueño de todo esto, reina sobre todo lo que he hecho. Mira a lo que dice, ya que estamos recordando esto, el Salmo 8. Salmo, capítulo 8. Desde el versículo 3. Dice así, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Les has hecho poco menor que los ángeles. Ahora, esta traducción, la Reina Valera, dice un poco menor que los ángeles, pero en el hebreo la palabra que se usa es Elohim, que es la misma palabra que se usa cuando dice en el principio Elohim, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces lo que está diciendo aquí el versículo 5 es, le has hecho un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces Dios hizo al hombre un poco menor que él, lo coronó de gloria y honra y lo hizo señorear o lo hizo Señor sobre todo lo que Él había creado. Todo lo pusiste debajo de sus pies o bajo su autoridad. Si bien aquí mismo el Salmo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Es verdad, muchos dicen, bueno, pero si Dios es el dueño de todo. Es el dueño de todo y Él decidió. Y esto es para que entendamos también cuando hablamos de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Eso quiere decir que Él está por sobre todo y nadie toma decisiones encima de Él. Él es el que está por sobre todo. Él es el que decide. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que Él controla todo lo que pasa en este mundo. Y vamos hacer una serie para responder también esta pregunta y ir más profundo en esto. Pero Dios en su soberanía decidió crear al hombre
y poner todo lo que Él había creado bajo sus pies, bajo su autoridad. El Salmo 115. Versículo 16. Dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces Dios decidió entregar toda esta autoridad al hombre, autoridad sobre todo lo que Él había creado. ¿Por qué Dios, podemos decirlo, confiaba en este hombre para tomar esa posición? Es porque Él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre tenía todo para actuar como Dios, para decidir como Dios. Ahora, el hombre, estamos diciendo, fue creado libre. Fue creado en esa libertad. El hombre no fue creado cautivo ni creado para ser cautivo. Pero vimos cómo decidieron comer de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y cómo eso los separó de Dios, dándole una sabiduría mucho más inferior de la sabiduría que ellos ya tenían como hijos de Dios. Pero en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, que fue donde quedamos en el último mensaje que dimos, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos aquí la imagen de Dios anunciando lo que iba a venir. Habla de la simiente de la mujer, no la simiente del hombre. Esa simiente ya estaba corrompida por el pecado. Pero vemos a Dios anunciando la simiente de la mujer, hablando ya de un nacimiento virginal. También el profeta dice que nacerá un niño de una virgen, ¿no? Y luego vemos cómo en los evangelios se relata el nacimiento de Jesús de una virgen. Entonces, aquí Dios está anunciando, ¿no es cierto?, lo que iba a venir, diciendo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y diciéndole cómo la simiente de la mujer iba a aplastar su cabeza. Esto habla del rescate que la simiente de la mujer, Jesucristo, iba a hacer por nosotros. Cuando habla de aplastar la cabeza, está hablando del rescate que Jesucristo iba a realizar por la humanidad. También añadió y dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, lo que está sucediendo aquí, Dios hablando con sus hijos que habían sido separados de Él, les dijo, esto es lo que va a suceder. Recuerden, ellos estaban ahí cuando anunció que vendría la simiente de la mujer y aplastaría o heriría la cabeza de la serpiente. Pero a ellos les dijo, esto es lo que va a suceder por cuanto decidieron ir sin mí, desobedecerme. Entonces, esto es lo que va a suceder. Escúchenme bien, Dios no estaba diciéndoles o castigándoles por lo que habían hecho. Esto era una consecuencia y Dios se los advirtió antes cuando les dijo no comas de este fruto. Recordemos que cuando Dios les dijo eso no le estaba privando de nada, porque Dios ya había provisto todo y en Él tenían todo lo que necesitaban para su bienestar, para sus necesidades, todo lo que el hombre necesitaba para vivir una vida plena y feliz, que es, si te pones a pensar hoy día, todo lo que el mundo busca, todas las herramientas, todo lo que necesita para ser feliz, para vivir en paz, para tener bienestar, para suplir sus necesidades.
Todo eso el hombre lo tenía. Pero les está diciendo, ¿por cuánto decidieron ir sin mí? ¿Por cuánto decidieron estar separados de mí? Esto es lo que va a suceder. Ahora, esa no era la voluntad de Dios para el hombre. Nunca fue el deseo de Dios que el hombre viviera separado de él. Su deseo fue siempre que sus hijos estuvieran unidos a él. Pero, como hablamos, él no podía obligarles a amarles. No podía decirle, ustedes me tienen que amar sí o sí. Tenía que haber una elección. Ahora, ellos eligieron, aunque fueron engañados, eligieron de todas maneras desobedecer a Dios, aceptando las consecuencias. Y le dijo a la mujer, ¿no es cierto?, que iba a aumentar el dolor cuando dé a luz. Y al hombre le dijo, ¿por cuánto obedeciste? El versículo 17, la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nota lo que está diciendo acá. La tierra tampoco fue creada bajo maldición. Él dijo, la tierra ahora es maldita por lo que tú hiciste, por tu causa. Dios jamás sujetó a la creación, a lo que Él hizo, bajo maldición, porque en Él no hay maldición. ¿Qué fue lo que sucedió acá? El hombre, al someterse a esta tentación, recordemos, una vez, recuerdo que hablaba con alguien y le preguntaba, ¿tú crees que fue Dios por medio de la serpiente tentando al hombre, tentando a la mujer, engañando a la mujer para que ellos comieran del fruto? El tema que estábamos hablando era acerca de la soberanía de Dios. Yo decía, Dios sí es soberano, pero Él no está controlando todas nuestras decisiones, por eso Él no controla todo lo que sucede en el mundo. Y esta persona me decía, Dios sí está controlando todo lo que sucede en el mundo. Entonces yo le pregunté, entonces tú me estás diciendo que fue Dios controlando a la serpiente para que tentara a la mujer, para que engañara a la mujer y sea una tentación para ellos y ellos caigan en esa tentación. Tú me estás diciendo que esa era la voluntad de Dios para sus vidas, que por eso Él hizo en su soberanía que esto sucediera. Y él, pensando un poco, me dijo, bueno, creo que sí. Yo le dije, eso estaría contradiciendo totalmente lo que las Escrituras dicen, porque en Santiago, si vamos allá, Santiago capítulo 1, en el versículo 13 dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Está yendo totalmente en contra de lo que la Escritura dice. Y es que a veces nosotros ponemos nuestra interpretación. Una vez alguien me enseñó que la Biblia no necesita interpretación, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, como este libro está en un solo contexto y nunca va a contradecirse, siempre va a haber luz desde algún verso que pueda alumbrarnos en los pasajes, en todo el libro, que va a ayudarnos a comprender todo el contexto. Entonces es imposible que Dios sea tentado por el mal y tampoco podemos decir que Él tienta a las personas. Luego añade en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Todo lo bueno o toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él no cambia. Él no puede ser tentado por el mal. Él no tienta a nadie. Nosotros somos tentados según nuestra propia concupiscencia, según nuestros propios deseos. Entonces, si volvemos a Génesis 3, Dios no está tentando aquí. No está haciendo en su soberanía que
que sus hijos sean tentados por el mal. Ahora, si bien ellos fueron tentados por la serpiente, y Dios les comienza a decir lo que iba a suceder. La tierra es maldita, le dijo al hombre, por tu causa, por cuanto me desobedeciste, por cuanto decidiste obedecer la voz de tu mujer. La tierra ahora está bajo maldición por tu causa. ¿Qué fue lo que sucedió? El hombre decidió someterse a la serpiente, al que hoy día conocemos como Satanás. Decidió someterse a la serpiente, y al someterse a la serpiente, ser separado, desvinculado de Dios, decidió someterse a la serpiente, y toda la autoridad que el hombre tenía, el hombre y su autoridad, fueron sometidos a la serpiente. Luego, ¿cómo podemos entender esto también? Mira lo que dice Lucas, capítulo 4. Versículo 5. Aquí Jesús estaba siendo tentado en el desierto. Y dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero lo doy. Nota lo que el diablo le dice. Le mostró todos los reinos de la tierra y la potestad, toda la autoridad de ellos, y se las ofreció si le adoraban, porque dijo, a mí me ha sido entregada y a quien quiero lo doy. A mí me ha sido entregada. ¿Quién fue quien entregó esta autoridad sobre todos estos reinos al diablo, a Satanás? Ciertamente no fue Dios. Si vemos en el principio, Dios creó al hombre. Hombre y mujer los creó y les dijo, reinen. Ustedes reinan sobre todo lo que Él había creado. No se lo dio a Satanás, se lo dio al hombre. ¿Cómo fue que Satanás, el diablo, pudo llegar a decir esto frente a Jesús? Fue cuando el hombre decidió ser separado de Dios, desvincularse de Él y someterse a la serpiente, someterse a Satanás. Entonces toda esa autoridad ahora era operada por el diablo. El diablo operaba con la autoridad del hombre en esta tierra. Entonces, toda esta corrupción, toda la maldición y la muerte entró a este mundo. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado no entró en el mundo por Dios. Dios no introdujo el pecado. Algunos dicen que el árbol del conocimiento del bien y del mal era el árbol del pecado. Que en Dios hay mal y hay pecado porque Él puso ese árbol ahí. No, ese árbol era el camino por donde el hombre podía elegir y decir, yo quiero experimentar por mí mismo el bien y el mal. Ahora, el pecado entró en el mundo por un hombre. No, y específicamente Adán. Vuelvo a leer el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado entró la muerte. Dios no introdujo la muerte, no hay muerte en Él. Recordemos esto, muerte es ausencia de vida. Es imposible que haya muerte en Él. Muerte viene cuando hay algo separado de Dios, algo desvinculado de Dios, está muerto porque no tiene vida. Y esa muerte, esa separación de Dios pasó a todos los hombres porque Adán introdujo la muerte por medio del pecado. Ahora, esta muerte, esta separación, la Biblia dice ahí en Romanos 5:12 que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el hombre pasó de haber estado unido a Dios a estar separado de Él.
Y al estar separado y haberse sometido con toda la autoridad a Satanás, introdujo la maldición, la corrupción, la muerte, el pecado. Y eso pasó a toda la humanidad. Entonces, se me acaba el tiempo nuevamente. Vamos a retomar desde acá en nuestro próximo programa, en nuestro próximo capítulo de la serie de redención.